atender el emprendimiento y de cierta forma los ciudadanos pueden llegar a confundirse con esa oferta de servicios. Para los miembros del panel, ¿cómo Bogotá Emprende puede articular la oferta institucional de apoyo al emprendimiento y de desarrollo empresarial de la ciudad y que obviamente eso sea o redunde más bien en beneficio de los emprendedores y empresarios? Esta pregunta daremos paso a todos los miembros de la mesa para que nos digan cómo Bogotá Emprende puede proceder en ese sentido. Entonces comenzamos Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, con relación a las dificultades que enfrentan los emprendedores en materia de información, es una realidad. Hay veces los emprendedores tocamos muchas puertas y no sabemos si nos van a poder resolver o no nuestras dudas o nuestras dificultades en materia empresarial. Hay dificultades en la ciudad en materia de sistemas de información, pero también tenemos unas potencialidades que podemos aprovechar, como las que nos presenta el Centro de Emprendimiento. El Centro de Emprendimiento, afortunadamente, es un programa tan reconocido en la ciudad y que ha tenido tantos contactos con diferentes programas e instituciones que desde el Centro de Emprendimiento se pueden generar mecanismos y sistemas de información que nos permitan conocer cuáles son todos los servicios que prestan las diferentes instituciones y generar así a nuestros emprendedores pues herramientas tecnológicas. Hay que hacer uso de las tecnologías que le permitan al emprendedor reducir esas dificultades de información, tener flujos de información mayores, información que sea más precisa, que sea veraz y que les permita saber dónde deben ir a conseguir algo, porque emprender podría ser una tarea que hay veces se alarga mucho porque nos la pasamos de un lado para otro preguntándole: acá es donde puedo conseguir ayuda para esto, es allá donde puedo conseguir ayuda para esto, usted me da financiamiento, pero es que acá decía que ustedes daban financiamiento, no, es que acá decían que ustedes daban capacitación. Y bueno, es importante que desde Bogotá Emprende incentivemos a las instituciones a que sean más claras con la información que le brindan a los emprendedores y empresarios, dado que pues, la información es un derecho y además no solamente el derecho a la información, sino el derecho a la información veraz. Y ya miramos cómo la articulamos a través del Centro de Emprendimiento. Yo creo que Bogotá Emprende, por ser un actor central que acumula bastantes lazos con otras instituciones, nos puede ayudar a que seamos más precisos y claros en la oferta de servicios. Muchas gracias. Bien. Yo creo que el Centro de Emprendimiento ya es el resultado de un proceso de articulación entre quien define la política y de alguna manera también aglutina a los empresarios. Pero creo que hay que tomar varias decisiones que son importantísimas y que van a trascender en la práctica en mejores servicios empresariales y para los emprendedores. La primera es que Bogotá Emprende no debería ser quien articule. Yo creo que quien debería articular es, por su naturaleza, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Y creo que lo viene haciendo con el ejercicio del ecosistema. La segunda decisión estratégica, y eso supone para la Cámara la decisión de decir: nosotros no somos el ombligo del mundo. La segunda está relacionada con revisar lo que hacemos. Porque es que es tanto el portafolio que tiene el Centro de Emprendimiento y tanto el portafolio que tiene todas las entidades que promueven el emprendimiento, que yo sí creo que todos deberíamos hacer un alto en el camino y tomar la decisión de seguir haciendo lo mismo o efectivamente hacemos lo que se necesita y cada uno se especializa en algún tema. Bogotá Emprende está revisando y teníamos un portafolio de 180 contenidos y servicios. Queremos reducirlo un poco porque algunos se parecían muchísimo y no tiene sentido ir en una cápsula que es muy parecida a la otra. Eso es lógico. Eso creo que es un aporte al ecosistema. Pero si todos los demás actores hicieran lo mismo, yo sé que Destapa Futuro está revisando su modelo de negocio y nos hemos sentado con Ventures y la idea es sentarnos con Endeavor y generar alianzas, pero también para revisarlos y cómo nos apoyamos. Y finalmente, pues yo creo que la mejor forma de participar es
Pues bueno, seguir siendo humildes y reconocer que no somos los mejores en todo, ver cómo nos apoyamos con quienes efectivamente lo son y en lo que mejor sabemos hacer, pues seguir avanzando y especializarnos. Doctor Juan Carlos Rodríguez, hay una pregunta de Felipe Izaza y está directamente relacionada con el tema para el doctor Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué acercamiento se tiene con el SENA? Hay mucho trabajo que se puede potencializar. ¿Qué se ha hecho? Bueno, en primer lugar, nosotros hace 1 año y 5 meses firmamos el convenio que crea la Red Regional de Emprendimiento, en donde está sentado el SENA Regional Bogotá y el SENA Cundinamarca, y en este momento estamos en proceso de estructuración del plan estratégico de emprendimiento para Cundinamarca y Bogotá. Ese es un primer tema que creo que es clave, porque nuestra ciudad y Cundinamarca estaban en mora de poner en andar la red regional de emprendimiento, que pues era obligación legal crearla desde el año 2006 y que efectivamente solo se hizo hasta el año pasado. En segundo lugar, con el SENA hemos venido sentándonos para gestionar alguna serie de proyectos y ver cómo articulamos nuestro portafolio con el de ellos. El SENA tiene programas maravillosos en el tema de generación de empleo. En algunas oportunidades vienen personas aquí a buscar empleo y no existe un mecanismo de remisión desde aquí hacia allá o desde allá hacia acá hacia el centro de emprendimiento, en donde efectivamente pues compartamos todo lo que hacemos para beneficio de emprendedores y empresarios. En ese sentido, hemos acordado definir unas rutas y establecer unos acuerdos de servicios entre las dos entidades para quizás no canibalizarnos a nuestros emprendedores y a los empresarios, sino generar esas rutas para que les faciliten su crecimiento como emprendedores o como empresarios. Y finalmente se acaba de suscribir un convenio con el SENA y el Ministerio de Industria y Comercio, ya no del Centro de Emprendimiento, sino Cámara de Comercio, en el que se va a apoyar a las personas que se acogen a la ley de formalización del primer empleo. El SENA va a hacer todo el seguimiento y acompañamiento, y la Cámara desde otra área va a aprender del tema, y seguramente en Bogotá Emprende vamos a evaluar cómo hacen ese seguimiento de acompañamiento y cómo podemos efectivamente aplicar algo de lo que ellos hacen para no inventar lo que ya existe. Muchas gracias. Bueno, no tuviera mucho que aportar, solamente decir 3 cosas. Uno, especialización. Necesitamos especializar a cada uno de los actores del ecosistema del emprendimiento, que cada uno haga lo que realmente sabe hacer y hacerlo bien. Ese es el segundo punto, que sea con calidad. Realmente nosotros nos preocupa, y lo hemos comentado también en el comité técnico, incluso en nuestras charlas informales y en reuniones que hemos desarrollado con otras gente que también realizan emprendimientos, que a la gente se le estafe o se le time, o para decirlo realmente coloquialmente, se les tumbe con la idea de que vengan al emprendimiento y usted aprende a hacer su empresa en 2 días, 4 horas, y coja tome su diploma y váyase a hacer una empresa. No, es realmente muy delicado el tema. Nosotros no queremos que la gente en el afán de querer de verdad hacer sus planes de negocio terminen siendo estafados por personas que no tienen la calidad necesaria para precisamente hacer un buen acompañamiento, y en ese sentido la única respuesta que nosotros podemos hacer desde la administración es hacerlo mejor, mucho mejor, y con la gente que sí lo sabe hacer, como nos hemos aliado con la Cámara de Comercio o como hemos venido hablando con el SENA y con otros. Y el otro es el tema, y yo insisto, de pertinencia. Nosotros realmente queremos que haya en la ciudad emprendimientos pertinentes, que la gente realmente se enfoque en los temas que sí necesita, para que precisamente no vaya a haber una frustración más, para que la gente no siga haciendo más de lo mismo, sino que precisamente esta ciudad pueda innovar, pueda hacer cosas distintas realmente y que puedan aportar valor agregado. Bueno, con respecto a la articulación del tema de emprendimiento, ya Juan Carlos dejó bastante claro que no es una competencia de Bogotá Emprende, sino más bien de la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital. Lo que sí creía yo que desde Bogotá Emprende
se puede empezar, o mejor aún, continuar liderando el tema de emprendimiento tal y como lo han venido haciendo hasta el momento y convirtiéndose cada vez más en un modelo a seguir a nivel de emprendimiento. Ya se dijo que hay otros actores que están trabajando el tema, como la Fundación Destapa Futuro o como Ventures, que vienen trabajando fuertemente en todo cuanto tiene que ver con emprendimiento, pero en estos momentos creería yo que el papel sustancialmente importante que tiene Bogotá Emprende, y el reto grandísimo además, es convertirse finalmente en ese modelo a seguir a nivel de emprendimiento. Uno, porque tiene los recursos; dos, porque tiene una serie de ventajas comparativas y competitivas frente a quienes están trabajando este tema; y tres, porque cuenta con el conocimiento y la experiencia. Ya son 5 años trabajando en este tema, como para pensar en que puedan ir adelante como punta de lanza, de alguna forma señalando el camino para otros que quieren vincularse de manera activa a desarrollar el emprendimiento en Colombia. Muchas gracias, doctor Omar. Bueno, muchas gracias. Yo quiero también felicitar a la Cámara de Comercio y en este momento a Juan Carlos, que pues por toda la labor que ha emprendido también la Cámara de Comercio, que inició estos programas para beneficio de todas las personas que están interesadas en crear empresas. Tal como lo reconoció también el secretario de Desarrollo Económico, el doctor Hernando Gómez, la Secretaría ve con bastante entusiasmo. Uno no diría demasiado, no es la palabra, porque nunca es demasiado, ¿cierto? Siempre quedará faltando algo más, una persona inconforme, una persona que no logró obtener el crédito a pesar de los esfuerzos y el cumplimiento de todos los procesos, pero sí vemos con especial entusiasmo, y ahí pues me compete a mí hablar algo de las cifras. Hemos en los más o menos 3 años que está funcionando el proyecto de Banca Capital. Banca Capital es un área o un proyecto que se dedica básicamente al financiamiento, a hacer accesible el financiamiento no solamente a los emprendedores, sino también al fortalecimiento de las empresas. La otra forma en que la Secretaría de Desarrollo Económico está apoyando también el programa es a través de emprendimiento, tal como lo comentó acá Camilo, ¿no? El Bogotá Emprende en la Secretaría de Desarrollo Económico presenta un área importante de la Secretaría. Y para pues entrar en materia del punto de la articulación de la oferta al apoyo al emprendimiento, yo pues considero que se están tomando con 2 enfoques que son muy claros. Un enfoque es en la forma de apoyar al emprendedor, al empresario, y el otro es a través del entorno institucional, y ahí me refiero específicamente al sistema financiero. Respecto del apoyo al emprendedor, obviamente, como ustedes ya saben y han visto y vivido ese proceso, lo conocen bastante bien, pues básicamente comienza por el apoyo a un plan de negocios. Sigue con la solicitud de un crédito. El crédito pues es una parte vital para poder desarrollar los proyectos que cada uno de ustedes han diseñado. Viene el acompañamiento para, como decía el secretario, muchos empresarios se sienten solos porque el solo hecho de haber hecho el programa y haber obtenido el crédito y haber creado la empresa no es suficiente para permanecer compitiendo en el mercado. Y como vemos, hay una alta que cada vez mejora el nivel de permanencia de las empresas. Ya se habla que un 39% de las empresas que se inician cuando tienen este tipo de apoyo de formación para un plan de negocios, cuando tienen el acompañamiento y tienen el crédito en plazos y en condiciones adecuadas, tienen una mayor probabilidad de permanencia en el mercado. Eso para nosotros pues lo vemos con mucha satisfacción. Eso es desde el punto de vista del empresario en sí, pero respecto del sistema financiero y las instituciones financieras,
Hay gente que, y inclusive las tasas que proponen para los microempresarios son las máximas legal permitidas, que están en el 36%. Más aún creen que eso no es suficiente remuneración para las entidades financieras tradicionales, y entonces crean la ley MIPYME para poder cobrar un 7% adicional del valor del desembolso. Eso acerca las tasas de interés a casi al 50% anual. Entonces, eso es lo que verdaderamente impide el desarrollo, y no hay una razón justa. Los entidades financieras argumentan que esas son las tasas de remuneración que deben de recibir los empresarios, pagar los empresarios, porque evaluar un crédito para un microempresario cuesta casi lo mismo que evaluar un crédito de 10.000 millones o de 1.000 millones de pesos para una gran empresa. Tienen que hacer un sistema de evaluación, y con un ingrediente adicional, no que es solo más costoso, sino que es más difícil. Las entidades que reportan o que van a solicitar un crédito cuando una entidad grande, obviamente puede tener toda la información documentada, revisor fiscal que certifica los balances, al igual que el contador y el representante legal. Entonces es información confiable, y para ellos creen que eso es una de las razones por las cuales deben de ser más costosas las tasas de interés a los microempresarios, porque es menos confiable la información, son estimativos en muchos casos, y además tiene un costo también de operación y recuperación de cartera, que todo ese proceso administrativo hace costoso, casi igual de costoso que colocar y recuperar un crédito de 1.000 millones de pesos. Okay. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros planteado. Entonces decimos, no, las tasas de interés hay que bajarlas, y las tasas las hemos bajado nosotros, y dentro de un esquema que se demuestra que sí es rentable. Para las entidades financieras sí es rentable bajar las tasas de interés y darle crédito a los microempresarios. Yo puedo, como para redondear el tema, cuando en el sistema financiero se abrió el sistema, las entidades financieras colombianas se habían colombianizado hace 40 años. Colombianizado ahora, sí. ¿Me lo permite? 2 minutos ya. 2 minutos pasaron ya, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, que está relacionada más con el tema. Sí, creo que la siguiente. La siguiente pregunta está relacionada con el tema, y pues básicamente se ha visto que a través del Global Entrepreneurship Monitor del año 2011, pues el financiamiento sigue siendo un obstáculo que pues ya hemos visto y hemos tocado bastante el tema acá, y se hace necesario como empezar a dar soluciones o recomendaciones en ese sentido. Agradecería a los miembros de la mesa que nos dijeran cuál es su visión, y sobre todo recomendaciones de manera muy concreta en esa materia, cómo podemos avanzar en materia de financiamiento, y agradezco a todos pues respetar el tiempo de 2 minutos que corresponde a cada pregunta. Comenzamos con usted, doctor Jaramillo. Bueno, yo seguí ahí en el tema este. Entonces la colombianización era que las entidades financieras tenían que ser de colombianos, no eran del gobierno, no eran nacionalizadas, sino colombianizadas, eran de colombianos. Después entonces se abrió hace más o menos una década y media, se abrió el sistema financiero a los extranjeros, y el argumento era que las tasas de interés de los bancos y los márgenes de intermediación eran demasiado altas, que iba a venir la competencia extranjera, y cuando hubiera mayor competencia iban a bajar las tasas de interés. Y resulta que llegaron los intermediarios financieros y claro, los españoles, donde se cobraban menores márgenes de intermediación, y las tasas reales no bajaron, aumentaron. Entonces a nosotros, cuando nos venden ahora la idea de que es que las tasas de interés deben de ser en este momento altas, inclusive libres, que no deben tener esa máxima tasa legal permitida del 36%, y que pueden llegar a ser, una vez se liberen, al 70%, que eso es en beneficio de los microempresarios o de las microempresas, porque la competencia va a llegar y va a bajar las tasas de interés. Ese cuento ya nos lo echaron a nosotros, ese cuento no sucedió así. Y cuando hablo de tasas de interés reales, es que hubo un momento en que las tasas de interés en Colombia eran del 50% anual, la inflación era del 30%. Entonces, si usted mira, al quitarle la inflación al 50%, quedaría un margen de 20% real,
que eso es menos en términos reales de lo que se está ganando los intermediarios financieros. Hoy en día los intermediarios financieros se ganan en margen de intermediación 4 y 5 veces la tasa de inflación. Entonces eso para decir de que ¿qué hace Banca Capital? Pues entonces tenemos todos los diferentes productos como microcréditos, microseguros, tenemos nuevas líneas de crédito a través de leasing que facilita también pues que los bancos otorguen crédito a las entidades, a las empresas que quieran iniciarse. Tenemos no solo el sistema financiero tradicional con el cual colocan las tasas al 12% anual, sino que tenemos también el sistema de dar recursos a través de fundaciones sin ánimo de lucro, a través de organizaciones no gubernamentales y entidades microfinancieras que conocen cuál es la real capacidad de pago de los empresarios, que sabe que los niveles de cartera en mora son usualmente por debajo de los niveles de cartera en mora de las grandes empresas, que sabe que sí es rentable y que los pequeños o los empresarios de la microempresa sí son responsables y pagan cumplidamente sus obligaciones, que tienen una capacidad de ahorro y que ahorran más que cualquier otra persona. De los ingresos de la microempresa, usualmente el 70% se dedican para pagar obligaciones y para pagar los compromisos del capital de trabajo. Entonces, esa red de microfinancieras es la que nosotros apoyamos, que son los que verdaderamente se interesan y están decididos a darle el crédito a las microempresas de la ciudad, también a los emprendedores. Dentro de eso vale la pena destacar una principalmente, que es la Fundación Comeva, que es la que más recursos de nosotros ha colocado a las microempresas de la ciudad en emprendimiento. El emprendimiento es un poquito más dispendioso el tema, porque en el emprendimiento la persona tiene que comenzar a ver, oiga, es que si me endeudo demasiado, pues no va a poder cumplir con la obligación. Entonces, determinar usted cuáles son sus costos, cuáles van a ser sus ventas y hacer una perspectiva hacia adelante, que es parte de la tarea que inicia a emprender. Esa tarea es un poco teórica y entonces es más difícil obtener un crédito de emprendimiento que uno de fortalecimiento. Pero hemos, como he dicho, colocado más de 70.000 operaciones en los 3 años de Banca Capital, en microseguros y principalmente en crédito a las microempresas. Okay, muchas gracias. Bueno, con relación al tema de financiamiento, considero que la banca tradicional no es el mecanismo para financiar a los emprendedores y empresarios. Ellos tienen unos intereses que son bien conocidos y unos rendimientos que además no tocan ningún tipo de su sensibilidad y son personas, digamos, poco comprometidas a veces con el desarrollo del sector productivo. En ese sentido, hay que desarrollar mecanismos innovadores para poder financiar a nuestros emprendedores. Ya vemos que hay tasas de interés altas, intereses, requisitos y que no permiten que los emprendedores sean exitosos y no permiten que los emprendedores lleven a cabo sus ideas de negocio. Para esto yo considero que no hay que evaluar emprendedores, no hay que evaluar, no hay que llevarle al sistema financiero ni a los mecanismos innovadores que tengamos para el financiamiento emprendedores, hay que llevarles un proyectos. Cualquier tipo de inversionista no le va a preguntar si usted es fulanito de tal, no, le va a interesar es su emprendimiento genera rendimientos, es rentable, hay utilidades, es posible invertir en esto. Si yo invierto una cantidad de dinero, voy a sacar más dinero que el que invertí. ¿Cuál es el riesgo? Ahora, el riesgo es otro cuento con el que nos tiene el sistema financiero. Al emprendedor o al empresario lo embargan, yo no entiendo qué es lo que ellos pierden, pero bueno. De todas maneras, para financiar a los emprendedores hay que diseñar mecanismos, hay que promover la banca de microcrédito, mecanismos innovadores, fondos de capital semilla, con mecanismos y sistemas que le permitan a las personas, al Estado y al distrito, que coloquen recursos con ciertas garantías de que esos recursos van a ser bien utilizados. Yo creo que además el sector financiero no se puede, y el sector el financiamiento no se puede desprender de las realidades sociales de la capital ni del país. Hay que hacer acompañamiento a los emprendedores.
No hay nadie que le preste a uno si uno sabe que uno tiene problemas. ¿Sí? Entonces, si uno tiene problemas en la casa, ni siquiera la mamá le presta a uno, ni el amigo. Entonces dice, no, pero es que este está peleando con la novia, entonces seguramente en cualquier momento me deja tirado el negocio, entonces esa plata que yo invertí acá se va a perder. Entonces, para poder garantizar que hayan créditos y que hayan recursos para los emprendedores, pues debemos garantizar que las ideas sean buenas, que los emprendimientos sean buenos, sean rentables y que hayan unas garantías mínimas o unos estándares mínimos para que los emprendedores y la banca pueda invertir en esos negocios. Y para eso tenemos que acercarnos, ser un poco más humanos. El desarrollo social, el desarrollo económico no es solamente los rendimientos financieros que generan cierto tipo de portafolios, no, el desarrollo económico es el desarrollo humano y personal y social que existe, y esto es importante que lo abordemos con toda la seriedad. Yo creo que, para terminar, hay instrumentos para los cuales los emprendedores y las instituciones podemos llegar a instancias superiores como el gobierno nacional para ablandar esos corazones, amilanarlos un poco y sensibilizarlos en materia del emprendimiento y en materia del financiamiento. Como dijo Juan Carlos, se está constituyendo o se constituyó ya la Red Regional de Emprendimiento, la cual nos ayuda a articular y a, digamos, permear de manera inversa la pirámide desde los emprendedores hacia los hacedores de política en materia de emprendimiento y política de financiamiento, para que ellos reconozcan las necesidades reales del emprendimiento y las necesidades reales de financiamiento. Okay. Esos mecanismos deben responder a las necesidades reales de las personas, no a las necesidades reales de los bancos. Los bancos ya ganan 6 o 7 billones de pesos semestrales en utilidades, y los emprendedores tienen unos problemas, que es que cada vez que uno emprende y fracasa se encuentra en una condición más desfavorable que la que se encontraba antes de emprender, porque uno invirtió tiempo y recursos. Entonces, yo creo que estos espacios nos ayudan a conocer cuáles son las necesidades de financiamiento y poderlos llevar hacia instancias como el Banco de la República. El tema de tasas de interés es un tema de política monetaria, política fiscal, ¿sí? Temas de inflación. Entonces, estos temas hay que llevarlos a donde los que pueden resolverlos los resuelvan, porque es que nosotros solamente nos deberíamos volver facilitadores para que estas necesidades reales de los emprendedores y empresarios se traduzcan en políticas reales que satisfagan las necesidades de las personas. Ok, muchas gracias. Y es una buena idea. Quizás en parte yo iba a hablar de ese tipo de cosas que se deben hacer. Bien, para nosotros el tema de financiamiento es más que efectivamente el acceso a los recursos. El tema de financiamiento va desde la preparación para el acceso al financiamiento, el financiamiento en sí mismo, las fuentes de financiación y un poco apoyar a las personas que obtienen el financiamiento para que los recursos que obtienen se gasten de manera eficiente, en el entendido de que los recursos siempre son escasos independientemente de quién los provea. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que cambiar el enfoque. Nosotros hemos limitado el tema del financiamiento a las entidades financieras y básicamente pues ellos ganan de eso. Y si yo tengo un negocio en el que gano y gano mucho, pues yo quiero tener también de ese negocio, pues es la lógica natural, eso no es malo. Y si uno tiene un negocio que vive de eso, en donde se ha aceptado normalmente ese tipo de reglas, pues desde luego tú no vas a cambiarlas porque eso te benefician.
Yo lo que creo es que se debe replantear la visión de los servicios de acceso a financiamiento y de alguna manera venimos trabajando en ese ejercicio con programas como Banca Capital, en donde la tasa no es la más alta, desde luego es una tasa elevada, una tasa razonable, perdón. El doctor Jaramillo me abrió los ojos. No, es que yo tenía que despertarlos. Replantear las fuentes de financiación, entonces la Cámara viene trabajando en la creación de una red de inversionistas ángel, porque fíjese que yo me he sentado con inversionistas por invitación de Eric, y los inversionistas, normalmente los emprendedores, los empresarios dicen, pero es que no nos dan plata, y los inversionistas dicen, no nos dan proyectos interesantes en los que nosotros quisiéramos invertir, ya sea asociándonos, o ya sea invirtiendo, y créanme que hay muchos así, hay mucha gente tratando de movilizar recursos pero no encuentra en dónde. Entonces ahí nosotros también venimos cambiando el paradigma. El tema de financiamiento no es solamente el acceso a los recursos, sino todo el proceso de preparación a quien tiene una buena idea, un proyecto o tiene una empresa que efectivamente necesita recursos, pues cómo los preparamos para que puedan acceder más eficientemente a eso. Y ese cambio de paradigma también supone identificar nuevas fuentes de acceso a financiamiento. Miren, yo creo que una debilidad seria que tenemos, no solamente en el tema de emprendimiento y empresarismo, sino que quizás forma parte de nuestro paradigma, son dos. La primera es que al que fracasa siempre se le estigmatiza. Y el emprendimiento en tema de acceso a recursos de financiamiento se ve como una inversión que tiene que generar, pero no como una inversión que a lo mejor con capital semilla, de hecho es una inversión porque genera un emprendimiento y no tiene que reinvertirse. Y esa es una. Y la otra, nosotros somos muy individualistas, nosotros somos muy queridos, somos muy buena gente y cuando vemos a alguien en una emergencia lo ayudamos. Pero a la hora de crear proyectos conjuntos nos asaltan muchos temores. Me va a robar la idea, me va a robar la empresa. Ah, claro, es que mire, tal se asoció. La asociatividad es clave. Una empresa pequeña que se asocia con otra más pequeña, con otra igual pequeña, ya no es una empresa pequeña, sino que son 3 empresas pequeñas que empiezan a tener vocación de grande. Y creo que propuestas como la que hace la señora son fundamentales, porque fíjense que la solución a los problemas se puede buscar y está ahí. Entonces hay que cambiar la visión, hay que cambiar el enfoque y efectivamente se deben buscar nuevas fuentes de financiación y recursos que pueden provenir del Estado, capital semilla, o que pueden provenir de los mismos empresarios en lo pequeño como en lo grande. Señor. Muy bien. Yo quisiera devolver la palabra, el micrófono, nuevamente a Banca Capital, porque yo creo que hay sí, y al empresario luego, porque nosotros tenemos dentro de Banca Capital una línea que precisamente trabaja con ese tema de solidaridad y creo que es muy poco promocionado y creo que la gente pues sería importante pues, que lo sepan. Uno puede asociarse con 2 o 3 personas y entre nosotros mismos garantizar esa deuda. Pues no, yo también creo que obviamente nosotros en Banca Capital tenemos una tasa no tan elevada como si salimos a prestar el Citibank, pero sigue siendo elevada, realmente. Sé, porque he estado presente en las comisiones de empalme, que se ha venido estructurando la idea de mirar cómo migrar lo que hacemos en Banca Capital para que ya no sea un banco de segundo piso, una banca de segundo piso como en este momento es, y que tengamos que hacer hasta llegar a través de operadores, sino que podamos hacerlo directamente, pero tenemos algunas restricciones legales que tendremos que ir removiendo, y no de nosotros, del gobierno de la ciudad, sino del gobierno nacional,
que obviamente tienen que ver con el interés de la gente que tiene el negocio financiero en sus manos. O sea, lo que decía Camilo de que es que la política monetaria no depende del alcalde o la alcaldesa de Bogotá, sino que depende del Banco de la República, y finalmente tiene una gran incidencia quienes están en el negocio, como decía Juan Carlos, de la banca. Entonces voy a volver brevemente para que explique cómo funciona esa línea que tiene la posibilidad de que nosotros tres que queramos hacer un emprendimiento podamos respaldarnos entre nosotros mismos la deuda. Yo quiero hacer un llamado a los panelistas para conservar el orden. Las preguntas al público se están tomando a través de unos papeles que se les están pasando, y efectivamente les pedimos el respeto al tiempo de 2 minutos por cada uno. Las preguntas se están tomando, se están generalizando y se las estamos pasando al panel. Ok. Bueno, yo creo que la pregunta, voy a tratar de contestar 3 temas acá rápidamente que se presentaron. El primer tema respecto de crear un fondo, las mismas personas que están interesadas en crear su empresa, ese que fue ponderado ya ese mecanismo. En la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos algunos fondos que se han conformado de esa manera, con localidades, donde la localidad pone parte de los recursos, y nosotros por cada peso que ponga la localidad o los empresarios de la localidad, Banca Capital pone un peso adicional. O sea, hay una paridad ahí 1 a 1. Y en eso las mismas personas son las que pueden ayudar a determinar cuáles son las condiciones para prestarle a las personas. Eso hace que se aunen esfuerzos, y eso hace más asequible también el crédito. Entonces esos fondos se constituyen y se han constituido, creo que en ese momento son 2 fondos de esa naturaleza, porque es una idea que facilita mucho el acceso al crédito. Entonces, y eso no quiere decir que no se puedan constituir más. El otro punto del que hablaba Juan Carlos sobre bueno, no el de la tasa de interés, porque eso sí no tenemos competencia en esa tasa. Estamos hablando del 12% anual para las microempresas comparados con 36 o 45. Pero lo de la solidaridad, que se agrupen las empresas, yo creo que en eso también se mira. Con el tema que se venía hablando de la solidaridad, puede ser la forma en responder por las obligaciones. Otra de las líneas de Banca Capital es la línea de OLC, Organización Latinoamérica Colombia, que se va a volver a reactivar el programa. Los costos de operación son un poquito más costosos ahí, porque uno se demora mucho en constituir grupos, pero si usted constituye grupos de 7 personas que entre ellos se conocen en el barrio, entonces se les presta en primera ronda, se prestaban 400.000 pesos a cada uno a un plazo de 4 meses, y si alguno de ellos no pagaba, los otros 6 tenían que pagar por él. Entonces, por esa razón, esa solidaridad hacía muy asequible los créditos. Y después en la segunda ronda, a los 4 meses, cuando terminaban de pagarlo, entonces se doblaba el monto a 800. A los 4 meses que terminaba de pagar ese crédito, se doblaba a 1.600.000, y después con